De la primera época del tango, de la Guardia Vieja o de los orígenes, ¿qué compositores se destacan que nacieron en Uruguay o que son uruguayos o que de repente compartieron la composición con un músico argentino? Las primeras composiciones, digamos, lo que sería un poco pretango, digamos, serían un poco los milongones de fin del siglo XIX. Se conservan algunos por la memoria de Alberto Galotti. Hubo algunos que eran tangos, no eran tan milongones, sino que eran tangos como Angustia, El Reproche, La Congoja. Son unos tangos muy interesantes musicalmente. Tangos que algunos todavía eran de dos partes, aunque después en la Guardia Vieja ya empiezan a hacerse primera, segunda y trío, que es tercera parte, 16 compases cada uno. Ahora, compositores así específicos con nombre y apellido, hay uruguayos que fueron a Argentina de niños, compusieron allá, caso de Aróstegui, caso de Campo Amor, caso de Poncio, Saborido, mismo los Canaros, que son todos uruguayos menos el menor, que es argentino, ¿no? Ahora, compositores nuestros, digamos, de nuestro medio, y podríamos hablar, por ejemplo, el autor de Pollo Ricardo, Luis Alberto Fernández, también de un tango que le graba Sagnoli, Paja Quemada, hacía un solo piano también de un tango que se llamaba Abrojito, pero que era un pianista aficionado nada más, que era de Durazno, pero sin trayectoria, digamos, pública, como muchos compositores uruguayos de la época que simplemente eran pianistas. Quizás La Sala Álvarez fue más conocido, pero también fue un pianista aficionado. El Estagiario es la obra que más se le conoce, aunque tiene Borrame la Falta Pedro, Carolí, El Pesado, El Pollo, El Trancazo, El Tipógrafo, algunos temas más, pero que no son conocidos. Ahora hay partitura de algunos. Alberto Alonso quizás también es interesante porque estaba en el cuarteto Alonso Minotto, que fue el que hizo la primera grabación uruguaya de la comparsita en mayo de 1917. Tiene algunos tangos interesantes, La Alborada, La Beba, de esa época, Alma Gaucha. ¿Y Alfredo Eusebio Gobi, antes? Esos son, digamos, los tangos más al estilo... Los pretango, digamos. No son todavía pretangos, son posteriores, pero tampoco es la Guardia Vieja, son como los de Villoldo, muy hispanos. Inclusive el conjunto de La Mufa, recientemente, a Tondo en el Sodre le escuchamos que hace un tango del viejo Gobi, del Gobi padre, se llama Aura que ronca la vieja. Hizo también París-Londres, El Sanducero, tiene mucha obra, y también valses y canciones criollas, ¿no? Ahora, los músicos que venían a Montevideo a tocar, a hacer temporada, o de repente también a radicarse un tiempo, ¿no? Como pasó con Arolas. Hubo gente que vino para eludir servicio militar en la Argentina. Parece ser que estando un tiempo acá. O Prudencio Aragón, por ejemplo. Prudencio Aragón, Briñolo, Delfino tuvo mucho tiempo. Sí. Inclusive tuvo hasta por los años 20, Francisco y Julio De Caro tocando. Tuvo Laurens. Es decir, era gente que venía toda, un poco... Montevideo y Buenos Aires era la misma ciudad. Había 2, 3 vapores la carrera por noche, que por muy poca plata, inclusive con la cena incluida a veces, los llevaban y sin documentos además. Era mucho más caro tomar un tren a Salto, a Paysandú, a Rivera, que viajar a Buenos Aires, ¿no? Entonces se daba un intercambio, el que venía se llevaba algún tango de acá, traía a su vez. Bueno, cuando Firpo viene a Montevideo en el año 16, la primera vez en la Giralda, se va a llevar el Pollo Ricardo y se va a llevar el Estagiario, que se empieza a interpretar. Inclusive el Estagiario en el segundo semestre del 16 lo graba en disco en Buenos Aires. No así el Pollo Ricardo. Y en la segunda vuelta, que viene en el 17, bueno, se va a llevar Sanssouci
se va a llevar la comparsita. Sanssouci, De Delfino. que estaba radicado acá, Claro. que lo presenta en ese momento, y la comparsita, bueno, que por intermedio de la familia de Matos ahí se lo hacen ejecutar a Firpo, que le agrega una tercera parte con una parte del tango La Gaucha Manuela, que ya lo había grabado Pacho anteriormente, no Firpo. De la primera época del tango, si hablamos de Campo Amor, por ejemplo, La Cara de la Luna, o si hablamos de Saborido, La Morocha, Felicia, o de Aróstegui, Apache Argentina, Cachafaz. Cachafaz. Pero ¿qué otros compositores que son más desconocidos también están por ahí en esas primeras 2 décadas del siglo XX? Acá en el Uruguay grabó un trío de guitarras del Uruguay, que era Julio Termin, que era concertista de guitarra, Carlos Quintana, guitarrista, y Méndez, que Méndez era el padre de las famosas hermanas Méndez, cancionistas que brillaron tanto tiempo en Montevideo. Y grabaron una serie de tangos firmados todos por Quintana en general, cuando era alguno solo de guitarra por Otermi. Quiere decir que fue un compositor que en ese momento por lo menos le registraron obras, ¿no? A su vez hubo, bueno, tangos de Delfino compuestos en Montevideo. La famosa anécdota esa de que escribió en una pegatina. ¿Cómo fue eso exactamente? Sauce Lloró, estaba también Agua Bendita. Sí, parece ser que se le ocurrió una melodía, en la noche. En la noche lo apunta en un mural ahí que estaba pegado. Como había propaganda política, le pusieron otro arriba. Después empezó a despejarlo y vino un policía, creyó que estaba eliminando la propaganda de un partido, ¿no? También Arolas compuso varios tangos acá en Montevideo, ¿no? El mote que después fue La Cachila o Derecho Viejo. Las Pegadas, hay varios, ¿no? Bueno, también a su vez con Turci había hecho las letras en Montevideo, las primeras, ¿no? Edgardo Donato y sus hermanos, Bueno, que eran todos uruguayos menos él. Sí, figura, el director figura como argentino, él dice que es argentino, y después los hermanos sí, eran uruguayos, y actúan acá en Montevideo, ¿no? Y muchas obras el caso de A Media Luz se estrenó acá en Montevideo, ¿no? Pero hay mucho tango de los Donato que después van a formar la orquesta Donato Cerrillo. Julián, por ejemplo. Julián, la orquesta Donato Cerrillo, que después va a ir a actuar a la Argentina, ¿no? Quizás sería un testimonio de una orquesta que, bueno, bastante local, que pasa a grabar en la Argentina. Porque el problema que teníamos en el Uruguay es que no se grababan discos. Claro. Salvo esporádicas cosas. En el año 22, por ejemplo, graba el conjunto de Minoto, pero lo contratan para grabar Mallillas y Pasodobles, curiosamente, 10 por 10 grabaciones, aunque hace 3 tangos. Y ahí estaba justamente Julio De Caro, estaba gente que iba a ser importante, y que es un conjunto ya más evolucionado. Pero volviendo a Donato, cuando contratan a la orquesta entera, la orquesta local de acá de Montevideo, y va a Buenos Aires, cuando llega el disco ya hay cambios de los músicos. Algún músico cambia inicialmente, aunque mantienen en el repertorio algunos tangos uruguayos, eso sí, de otros, inclusive autores locales, ¿no? Algunos tangos se siguen haciendo. Fue la compañía Brunswick que abría en el 29, que contrata a Magaldi, contrata a De Caro, contrata a Mafia, contrata a Donato Cerrillo y a Azucena Maizani, como números fuertes, ¿no? Y como pianista también local, Carlos Warren. Carlos Warren tenía una orquesta también, que no solo hacía tango, también hacía música americana. Tenemos que tener en cuenta que la música americana ya había entrado acá. Donato mismo hacía jazz también. Pero ya Pacho ya hacía, por los años 17, ya hacía, y Firpo hacían one step y two step americanos, que eran pasos de baile americanos. Los tocaban medio a los pasodobles, pero de cualquier manera era música de moda de ese momento, ¿no? Y ya en la década del 20, bueno, con
Jimmy, Charleston, todas esas cosas, todas esas orquestas van a hacerlo, ¿no? Dicen que todos los músicos locales pasaban por la orquesta de Warren. Sí. O empezaban o terminaban, pero pasaban todos por ahí. En Warren había un tango a medias con Donato, Siga el tango. Y después fue Siga el baile arreglado para candombe, está grabado por Canaro, con una letra distinta, ¿no? Y Juan Bauer Firpito también un compositor interesante, digamos, con un par de tangos interesantes. Tuvo también obra, aunque él figura como nacido acá, pero en realidad había nacido en un barco en el Mediterráneo, ¿no? Lo que pasa es que viene acá y lo anotan como nacido acá, ¿no? Pero bueno, pues toda la carrera la hizo acá, ¿no? Lógicamente, ¿no? Boris, la comparsita, que es un antes y un después, casualmente también es en el año 17, igual que en Mi Noche Triste, pero ¿qué cambia a partir de la comparsita en cuanto a la forma de tango y también en cuanto a la popularidad de los tangos famosos, digamos? No, interesante es un poco el año 17, 18, es el momento en que se deja de tocar en 2x4, se pasa a 4x8, 4x4. Porque quizás el cambio no estamos muy seguros. Hay quien dice que de repente hubo una influencia hasta de la música americana. Pero lo cierto es que ya el conjunto Alonso Minotto, por ejemplo, vacila, y Arolas también, ya en el 17, va a cambiar. Ya a partir del 20 sí, definitivamente ya no existe el 2x4, salvo en el conjunto evocativo, ¿no? La comparsita era un tango que, según dicen, ya venía Matos preparando, parece que en el local de los estudiantes siempre estaba tocando eso, el tango, pero que ya por el 16 andaba por ahí en los cafés, antes que se la dieran a Firpo para que la arreglara y la terminara, ¿no? Que le agregue una parte más. Y en ese momento también saca un tango que se llama El Caballo de Oro, Raspail, que recién lo graba Canaro por el 27, por ahí. Hace una marcha 14 de enero de sentido político. Y un poco después, un año después, arrancan con Nacional Forever, la Milonga Azul, que es por el Club Nacional de Fútbol, ¿no? Matos Rodríguez no tenía estudios musicales, simplemente... Que se llamó Milonga Azul en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y que la graba Cayetano Pulis. Cayetano Pulis. La pianista simplemente aficionado, pero con mucho sentido melódico tenía, y que además hizo cerca de 80 obras, cosa que la gente no sabe. A veces inclusive hay temas conocidos de él que a veces la gente no sabe que son de Matos Rodríguez. No, y además la música de la película Las luces de Buenos Aires, de Gardel. La primera película de Gardel. Salvo, Tomo y Obligo, que parece que había otro tango, pero que era un poco melódico, y Gardel prefirió hacer algo ahí medio de apuro con los guitarristas, ¿no? Pero no es un compositor interesante, y tocando el piano, unos pocos ejemplos que hay, es un pianista muy sencillo, pero que no es aburrido ni cuadrado. Siempre tenemos que situarlo en la época, ¿no? Con pianistas que vinieron después. Sí, siempre me llamó la atención porque he leído alguna vez que su preferido era Che Papú Sauí, que lo hizo con Cadícamo. Y me llamó la atención siempre el oí, la musicalidad que le puso al oí. Bueno, ahí en Che Papú Sauí, la letra de Cadícamo en realidad pertenece a un tango anterior de Cadícamo. Una parte es de un tango que se llamaba Del Ambiente, editado ya por el 26, 27. Y de ahí toma unas partes para adosársela a la música de Matos. Ese tango está publicado en partitura, o sea, se puede comprobar que la letra es la misma, unas partes, otras no. A su vez, la música del ambiente de Cadícamo, en realidad es la música de un tango posterior de Cadícamo que se llama Chanta 4, que está grabado por Corsini, con Canaro con un estribillo. La música es la misma. Y además, bueno, Che Papú Sauí es en recaudación, la música de Matos es la que tiene mayor grabaciones después de la comparsita, dentro de las obras de Matos, desde luego, ¿no?
de una cifra considerable, ¿no? Debe haber sido duro para Mato Rodríguez haber convivido con todo ese conflicto con la comparsita, como que una obra que se le va de las manos, digamos, por su popularidad y que genera todos esos problemas de litigios por la letra, etcétera, etcétera. Y él hasta los últimos días de su vida sigue luchando por su propia letra, por tener la obra original como él la quería, etcétera, ¿no? Sí, además ese pleito que tenía él se va a resolver después que él muere. Todo es a raíz del año 24 que se le pone la letra en una obra de teatro argentina, donde Maroni es autor del texto de la obra, pero no tiene que ver con la letra, pero firma porque el paquete era así. En la obra de teatro aparecía Contursi, aparecía Maroni también. Y después está aquel problema, como había vendido cuando era menor de edad, se va a arreglar con Breyer también el lío que tuvo con la editorial, que no cobraba él, pues cuando va a reclamar resulta que la obra es de la editorial, ¿no? Que además llega a un arreglo con la editorial, pero que tampoco lo favorece mucho, porque le quedan los derechos para América, los de Europa quedan para Ricordi, que tenía lo de Breyer, y a su vez le piden que haga unos tangos para la editorial, entre ellos el tango El Pescador y otras cosas. Ahora, la verdad que en caso de la Víctor, por ejemplo, todas las grabaciones que hacen la comparsita son con la letra de Mato Rodríguez, la que puso de apuro un poco, que a él no le gustaba además, pero que la puso un poco de apuro para que no se cantara. La comparsa de Tarana. Claro, inclusive la que va a hacer Tito Esquipa. La graba Ángel Vargas también. Con Roberto Díaz, va a estar con los provincianos también, Roberto Díaz. No obstante, en cambio, en Brunswick, Magaldi no va a hacer esa letra. Y Gardel graba como si supiera con guitarras la de Contursi, que después la va a repetir en España además, ¿no? Siento como que Mato Rodríguez encarna el prototipo del compositor de tango que tocaba el piano intuitivamente, pero no tenía mucho conocimiento musical, estudio musical. Le gustaba los pingos, digamos, las carreras, el turf, el fútbol por Nacional. Como que encarna todo una bohemia en torno a... Y él formaba parte de los estudiantes, de la Federación de Estudiantes. Ahí en la calle Ituzaingó, donde dice que en un piano tocaba siempre las músicas de él, ¿no? Curiosamente, él en público no actuó nunca. Ni tuvo orquesta tampoco. Ni tuvo orquesta. A veces en algún fin de fiesta en teatro a celón bajo tocaba alguna cosa. Acá en algún reportaje de radio ha tocado alguna cosa también. Y solo tocaba obras de él. Nada más. Lo que la gente le escuchó. Soliño me decía que las tocaba bastante bien. Yo por lo que he escuchado, reitero, a pesar de que sea muy simple lo que hace, tiene mucho gusto tocando sus obras. Está grabada la comparsita, Chipapousa Uy, Te fuiste, jajá, Mocosita, Adiós Argentina, alguna canción criolla tiene grabada de él también. Un compositor hacía un tango y se lo vendía a una casa editora de partituras para piano. Esa es la forma de hacerse conocido. Vendía para hacer la partitura de difusión, ¿no? Exacto. En ese caso la editorial pasa a cobrar. No así, sino cuando tenga derechos de autor, si no está editada en piano, no hay una editorial, cobra simplemente el compositor o el autor, ¿no? Que es una partitura básica para piano que tiene la composición del tema y la letra incluso, pero es una forma de difundir para que después cada conjunto lo toque como quiera. Es así, sí. El problema del compositor en el Uruguay fue fundamentalmente que no se grababa en el Uruguay y que no entraba mucho en el repertorio argentino, que lógicamente las orquestas hacían sus temas de sus músicos, de sus compositores. Sin embargo, hasta 1930, 31, hubo un cierto repertorio uruguayo que se hizo allá, tanto por parte de lo que mandaba Bernardo Glusman de acá para
Buenos Aires, inclusive hubo concursos de tango acá en el Urquiza, en el Cervantes, y lo que mandaba la gente del Aqua a la Vito de Argentina. Mucho autor, por ejemplo, de la época de la Trupa Ateniense, la gente vinculada en Buenos Aires a Rosita Quiroga, a los artistas Víctor, ¿no? O sea que hubo Alberto Vila también, el cantor uruguayo, va a grabar muchas cosas de autores uruguayos. En ese sentido fue un muy buen difusor. A partir de los años 31, 32 se corta ese vínculo con la Argentina de mandar composiciones para allá. Quizás en parte por la parte de la crisis económica, la reducción muy grande de grabaciones. Yo fijándome en la vuelta en las importaciones de discos de Buenos Aires para Montevideo, tenía en un año, años 29, 30, 28, 60, 80 mil ejemplares por año venían para acá de discos argentinos, de todos los intérpretes, desde luego, ¿no? De cualquier género. En cambio, en los años, por ejemplo, 34, 35, fueron 4.000, 5.000, es una cifra mucho más baja. Evidentemente había un problema económico ahí importante, pero claro, el compositor de acá estaba frenado a que se difundieran las cosas. Se difundían en el medio local nuestro, ¿dónde? No había grabaciones, bueno, en un café, en un baile, en una radio, pero quedaba circunscrito a eso. Entonces, como no se grababa, la partitura pasó a ser algo importante como medio de difusión. Sí, además quedó como testimonio. Sí, y acá existían casas locales, pero también como sucursales de casas argentinas, editoras de partitura. Sí, inclusive en la década del 40 va a estar Editorial Sopena, que saca algunos tangos uruguayos en la Argentina, ¿no? Y el tema de la carátula de la partitura, que siempre es lo más llamativo, lo más lindo, lo más artístico de todo ese diseño, ¿se hacía por vender más o simplemente era un trabajo artístico que ponía la casa editora? Ponía la casa editora eso. ¿El autor no tenía nada que ver con eso? No, en general no. Breyer y otras, hubo una serie de partituras muy bien impresas, como muy buenos dibujantes. Y había mucha partitura que era simplemente leyenda, alguna foto y nada más, ¿no? Las de propaganda, por ejemplo, no llevaban dibujo, porque eran de propaganda, eran gratuitas, ¿no? Pero la partitura, la ventaja que ha tenido es que nos ha quedado como testimonio de cosas, inclusive muchas ni se grabaron, se tocaron en la época, se olvidaron. Si no estuviera la partitura, no sabemos cómo son. Ahora pasó, por ejemplo, acá en el Uruguay, que el caso al principio, las bandas militares, municipales, de policía tocaban tangos los directores de ellos, pero no se editaron. Con lo cual, salvo algunos manuscritos que andan por ahí, son temas que se anunciaron que se tocaban, pero no sabemos cómo son. Se perdieron, ¿no? Boris, hace un rato hablábamos de los músicos argentinos que venían a tocar aquí y se llevaban de repente alguna pieza por novedad, capaz, o porque le gustaba. Siempre me quedó grabado de Paquita Bernardo cuando vino, que al venir en el barco vio la fortaleza y compuso Cerro Divino. Cerro Divino, también se compusieron dedicadas a Montevideo varias obras, ¿no? Que están inclusive grabadas y eso, que eran de autores argentinos, ¿no? Aunque también de autores uruguayos. Y Firpo, bueno, en el año 16, cuando viene acá, estrena el tango A Montevideo, que justo lo presenta en la Giralda, en las primeras presentaciones, ¿no? Y uno de los que vino mucho a partir de mediados del año 30 fue D'Arienzo. Entonces, ¿cómo se da el vínculo de D'Arienzo con Pintín y en lo que va a ser, en principio, La Puñalada y después otras milongas? Sí, D'Arienzo viene a fines del 36 a Piriápolis con la orquesta. Fin de año, 30, 31, actúa allá. Y después viene a Montevideo a actuar en radio y a actuar en algún baile. Y ahí es cuando Pintín le va a dar un tango que se llamaba La Puñalada, que era un tango del año 34, pero no era una milonga. Refieren los músicos, en ese momento estaba Biaggi ya de piano, y que lo ensayaron y que no les gustaba como tango. Hasta que se les ocurre al final, D'Arienzo le dijo, es un compromiso, hay que hacerlo.
Y al final, haciéndolo como milonga tangueada, funcionó, inclusive la introducción es de Biaggi, no estaba en el escrito. Sí, y D'Arienzo decía que el chung era de él. Sí. Van a encontrar por alguna publicación que dice que fue la primera milonga que grabó D'Arienzo, no es así. Ya en el 36 había grabado Silveta Porteña y De Pura Cepa. Sería la tercera, que después va a ser varias versiones. Esta es la versión del año 37, la primera. Después sobre el 40 y pico va a ser la segunda, que es la que vende 1 millón de copias, acoplada con la comparsita, una segunda comparsita, que en realidad es una cuarta comparsita, porque él en el Letra ya la había grabado 2 veces, con Dante y con un recitado del Anotar. Después va a haber más grabaciones de la comparsita 51 y de la Puñalada también. Y ahí arranca un poco la compositiva de Pintín con D'Arienzo. Aunque Pintín había grabado, temas de él se habían grabado, tangos, Perversa, se había grabado... Pero no había hecho milongas. No había hecho milongas nunca. Había hecho hasta rumbas, canciones criollas, De Caro le había grabado Anocheciendo, le habían grabado La Estancia también, Di Sarli. Y Esteban Celedonio Flores le pone letra a la primera y Canaro lo graba. Pero Canaro lo graba en tiempo de tango. En tango, sí, como tango. Como tango, pero lo graba después de D'Arienzo, unos días después. Pero como tango, pero con la introducción, porque toma la partitura editada comercial en Buenos Aires. La letra la compone en Carrasco en un café, Celedonio Flores, que le pide Pintín que le ponga una letra de ambiente local, de Palermo, de acá. Y ahí la letra es un largo cuentito que lo grabó Alberto Gómez en disco, y después en radio alguna gente lo ha hecho, ¿no? Pintín Castellanos, si bien no tuvo orquesta estable, tuvo un intento de orquesta que estaba Alfredo Gobi con arreglos y como primer violín, y no graba. No le funcionó la orquesta o no la pudo mantener, pero sin embargo fue un buen compositor, o sea. Un buen compositor, muy buen melodista, y de mucha obra inclusive que no se le conoce. Yo viendo partituras de tango fundamentalmente, tangos romanzas, se especializó en eso, ¿no? Que no han sido grabados en general, porque después D'Arienzo lo que le hizo mucho fue más milongas, el caso del Temblor, Cajita de Música, La Endiablada. Diablada, el Potro, Tirar a Matar. Tirando a Matar también, que son todas una onda bailable, ¿no? Aunque hizo tango, por ejemplo, Lomuto le grabó Besos de Mujer y siguió haciendo obras de ese tipo, ¿no? Pero creo que tiene una profusa composición de cientos de obras, ¿no? Pero fue un muy buen melodista, aunque tocaba el piano de oído nada más, ¿no? Hizo grabaciones con tamboriles, hizo grabaciones con Uruguay Zabaleta, recitando él también. A veces aparecía, recuerdo acá en el Teatro 18 de Julio, en alguna obra nacional, tocando el piano, aparecía en alguna película, como Un amor fuera de hora, del año 50, sale tocando la milonga a puño limpio, recuerdo, ¿no? Pero fue un personaje, además, muy montevideano. Él tenía mucho sabor, recordaba mucho a los viejos milongones, que era el padre de Don Horacio, que el tango está dedicado al padre, era el que le había un poco transmitido todo ese Montevideo mítico de fin del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y después hay algunos tangos de compositores que tienen una obra aislada, digamos. Por lo menos que se ha hecho popular, claro, alguna obra aislada. Como Humberto Correa. Humberto Correa, que en cantor criollo, ¿no? Tiene alguna milonga más y eso. Bueno, mismo Lenzi no tiene mucha cosa hecha, digamos, allá no, en Media Luz. Claro, o sea, en tango, ¿no? Era un hombre de teatro, claro, Lenzi, por eso, más o menos, ¿no? Fernán Silva Valdés también tiene unas cuantas obras, Alberto Mastra. Sí, Alberto Mastra ya podemos ver una obra un poco más extensa, ¿no? Digamos, de variedad y
de letra y música y un repertorio más grande, ¿no? Grabado por diferentes orquestas. Pero además, en el caso de Mastra, por ejemplo, de Miriñaque lo saca Troilo. Un poco, lo hace Vargas enseguida, lo va a hacer Nelly Omar también, pero digamos, en el caso de Un tango para Estercita de Mastra es Troilo también. Pero también le graba mucho Lawrence, ¿no? Bueno, él había estado en Buenos Aires también y venía, tuvo un trío, conjuntos vocales que grabaron en Buenos Aires, grabó en Chile, anduvo de gira por muchas partes en el exterior, ¿no? Con mucho éxito, ¿no? Porque a pesar de su pequeña voz, Mastra entonaba muy bien y resolvía muy bien las frases, ¿no? Y después, ¿qué otros compositores hay que hayan hecho tangos, por ejemplo, como Tito Cavano? Digo, sin venirnos más hacia los años 50, 60, digamos, por el entorno de los años 40. Que no sean de las troupes, que sean músicos del ambiente, pero que no están en la guardia vieja, pero tampoco están en la guardia. No, hubo muchos directores de orquesta que Waldemar Cáceres tenía mucho tango instrumental, Pedrosa compuso mucho. Carucito, que estando acá, siendo argentino, compuso letras también y música. Muchas obras, regaló algunas cuantas también. Después está Cuenca, también hacía temas instrumentales en la radio. Anselmo Acuña Recero de Laura Casella. Mario Colucci, me acuerdo. Ahora, lamentablemente, generalmente todos esos temas instrumentales que se hacían, inclusive la Orquesta Silveira de la Puente y eso, no se grababan, con lo cual se perdían las versiones. Se estimaba que no era comercial, digamos, que no era de gran venta, y las grabadoras no se jugaban. Claro, no hay en la década de oro de los 40, que podrían ser 45, 55, una cosa así, no hay mucha obra de uruguayo grabada en Argentina, ¿no? Casi nada. José Rótulo, con un poquito más Rótulo adelante. Que estaba allá, además, sí, en general, allá, ¿no? Ese es el problema, que hay mucho tango interesante. El otro día escuchamos uno, Quemando Recuerdos, que Silva Valdés, pero que si lo hubieran hecho Troilo, lo hubiera hecho Caló, lo hubiera hecho Fresedo, hubieran sido hoy en día obras del 40 conocidas. Sí, sí. Pero al no poder grabarse en Buenos Aires, porque lógicamente esos producían sus obras. Claro, y hay autores que no se sabe mucho de ellos, ¿no? Como Sanguinetti, por ejemplo. Sí. Tangos que son de autores uruguayos, pero que quedaron ahí como medios perdidos No, y algunos trabajaban, uruguayos que trabajaban en el medio porteño. Claro, claro. Eso se daba. Pero generalmente muchos directores uruguayos tuvo tangos de orquesta importantes, o tangos canción también, que acá hacían los conjuntos de las radios, Rolando Gavioli, o los cantaba Romeo Gavioli, o los cantantes acá, en los cafés, en las fonoplateas, pero que quedaban confinados un poco a algo local, un poco retraído, ¿no? Romeo Gavioli sí tiene un destaque como compositor también cuando hace la orquesta típica con candombe. Sí, bueno, curiosamente el género candombe en los discos no le ponían candombe, le ponían milongón. Recién del 45 para arriba se van a animar a ponerle candombe. No sé por qué, pero se le ponía milongón. En realidad lo que hacía Gavioli era una orquesta típica con tamboriles. Una orquesta de tango, pero que también hacía candombes. Fue un personaje de mucho éxito, ¿no? Boris, y algunos difusores que eran gente del ambiente que también se animaron a componer, como Ablis, por ejemplo. Bueno, el letrista sí, Soriano también, inclusive Alberto Luces tenía alguna cosa. Bueno, Federico Silva va a componer muchas letras, pero él las trabajaba mucho en la Argentina, ¿no? Con Estazo, con otros músicos. Y en el caso de Ablis, cuando hace, bueno, está hecho en Buenos Aires, por supuesto, pero después Orquesta de mi ciudad, que quería componer con Troilo. ¿Cómo era esa anécdota? No, Orquesta de mi ciudad es una música de Troilo, ¿no? Pero justamente como se iba a casar, parece ser fiorentinos, Troilo se la regala a Fiorentina, ¿no? Y Ablis dice, justo ahora que iba a tener un tango con Troilo, se le ocurre regalársela a
fiorentino, ¿no? Sí, Troilo fue un hombre que regaló muchas cosas, ¿no? Federico Silva tiene una obra que podemos llamar poética, como autor uruguayo que tiene, digamos, una variedad interesante de temas. Por ejemplo, Goyeneche es el poeta que más le grabó. Sí, Silva ya venía componiendo desde mitad de los años 40, cuando era muy joven, ¿no? Él tenía una audición en Radio Sport, Motivos Populares, que arrancaba, recuerdo, con la primera versión de Fuegos Artificiales de Troilo como característica, ¿no? Y siempre interesó mucho la parte letrística, poética de los tangos, que además la exponía también desde la radio, pero se vinculó mucho a la Argentina, que es donde podía recibir un derecho de autor mayor, ¿no? Y en los últimos años compuso mucha obra, inclusive la cosa que pegó más fue Que falta que me hace, recuerdo, con Caló, que con una cantidad de intérpretes, ¿no? Inclusive tiene algunas obras con Piazzolla también, ¿no? Inclusive un tango Aventura, que está registrado acá en Agadu, curiosamente, y algún Val también, que Aníbal Oberlin ha grabado y eso, ¿no? Pero Silva sí tiene una producción muy importante. Él se identificaba con los Expósitos. Sí, con Expósito. Generalmente era más bien de temas románticos siempre las letras de Silva, aunque hizo algún tango campero. Y bueno, el tango nacional, por el Club Nacional de Fútbol, es letra de Silva, aunque no le puso Silva, puso seudónimo Lavalle, pero en realidad lo había hecho la letra Federico Silva, que lo grabó Puglia Pedrosa con Martel. ¿Y por qué no le puso? ¿Porque no era de Nacional? No, quizás por un problema de no malquistarse con los peñarolenses, ¿no? Bueno, justamente Pedrosa tiene también en lo instrumental varias obras que grabó con la orquesta, muy interesante, un estilo moderno, troiliano moderno, digamos. Sí, no, Turno campero, sí, justamente con los arreglos de Pedrosa, muchos tangos dedicados a Horacio Salgán, a Franchini Pontier, a Osmar Maderna y otras obras también, que en radio hacían muchas más de las que se grabaron, lamentablemente es un problema, porque además no están editadas en papel tampoco. Pueden haber quedado en arreglos, manuscritos para orquesta y eso, ¿no? Es una lástima todo ese material que lamentablemente puede desaparecer o ha desaparecido, ¿no? Después hay un momento que viene una llegada de algunos músicos argentinos que se radican acá, o uruguayos que vuelven, como en el caso de Sagnoli, pero está Toto Damario, está Oldimar Cáceres, Pocho, que recién lo mencionaba. Es decir, se da también el surgimiento de Luis Di Matteo, de decir, un montón de gente que toma lo de antes y también ya está influenciada en plena crisis del tango por lo que es Piazzolla, digamos, y otros que están haciendo un tango más de avanzado. Sí, dentro de lo que de acá se ha hecho en Uruguay, creo que Di Matteo fue muy importante. Sale de Sagnoli, digamos, del trío, primero con un conjunto que hace un repertorio variado y después más bien haciendo obras de él, de vanguardia, ¿no? También es interesante las composiciones de Manolo Guardia. Manolo Guardia tiene muchos tangos instrumental, muy bien escrito, en un estilo medio salganiano, deviciano a veces. Tango del Este. Tango del Este y unos cuantos más. El primer conjunto que tiene es la Camerata del Tango, el quinteto de la Guardia Nueva. Después vendrá una camerata general donde estaba Ariel Martínez de bandoneón. Ariel Martínez fue un hombre que, si bien no hay grabaciones comerciales, aunque se conservan de recitales, bandoneonista, muchacho joven, arreglaba muy bien y muy original. También está lo de Pasqué, por ejemplo, haciendo... Pasqué era un hombre de jazz y de música clásica, pero hizo tango, tocaba el piano muy bien, los tangos, fundamentalmente tangos melódicos o romanza. Hizo una serie de tangos en rojo y gris de vanguardia. Y hubo otros músicos también que hicieron arregladores también para conjuntos de tango.
Y Cáceres también hacía, bueno, barrio latino, tangueando, en fin, obras instrumentales muy interesantes, ¿no? Lamentablemente después se fue para Brasil, quedó trabajando allá, que era un mercado mejor para él, y bueno, no volvió, ¿no? Boris, entonces tenemos de los tradicionalistas, digamos, del estilo tradicional clásico, una orquesta como D'Arienzo, que es la que más temas de autores uruguayos graba. Todo lo que grabó Gardel de autores uruguayos, que también es bastante importante, comparándolo con otros cantores de la época, que no sale de lo común. Alberto Vila había grabado mucho de autores uruguayos. En esa bueno, pero Alberto Vila es uruguayo. Sí. Está bien, pero de repente otros cantores argentinos no grabaron mucho de repertorio uruguayo. No, salvo algún tema muy conocidos de batalla. Ni hubo orquestas como la de D'Arienzo que tuvieron tanta presencia acá, grabando tantos temas de autores uruguayos. Sí, D'Arienzo era muy de pedir a músicos uruguayos que le dieran algún tema para la orquesta. Después se lo pasaba al arreglador y decía, háganlo. Él tiene una forma de confraternidad ahí, ¿no? Rioplatense, digamos, ¿no? Claro, y después está el caso también, por ejemplo, de los poetas y la curiosidad de que Piazzolla engancha en determinado momento con Ferrer, que se va de Montevideo a Buenos Aires y bueno, y terminan haciendo una obra juntos que en su momento fue muy revolucionaria, si se quiere. Sí, Ferrer había, alguna cosa había hecho en Montevideo ya en una obra de teatro, llamaba El Tango del Alba, donde la música era de él, porque él había estudiado bandoneón, y la letra desde luego, el libreto, ¿no? Pero después daba a Buenos Aires y bueno, prácticamente la carrera la hace allá, ¿no? No solo con Piazzolla, sino más con Garelo, por ejemplo, ¿no? Con la cantidad y la difusión y la operita, después hace una trayectoria internacional muy grande, ¿no? Que hoy es muy reconocida. Además, no solo la parte de letras, sino también la parte poética y la parte de sus obras largas, ¿no? No, y aparte de todo su trabajo también como investigador en la parte académica. Y eso, haciendo sí, que también muchos es importante. libros, recuerdo acá, ya en la revista número 4 del Sodre, habían salido unos artículos de él, en Tribuna Universitaria, en publicaciones de La Guardia Nueva y eso, ¿no? Ya venía desde jovencito, de la época de estudiante, junto a Jorge Seijo, junto a Ballarino, junto a otra gente, investigando y estudiando un poco la estética del tango y los estilos de los músicos, ¿no? Boris, y si acá en Uruguay nos gusta siempre hacer los discos de compositores uruguayos o la selección de temas de autores uruguayos y en realidad es algo medio caprichoso, ¿no? Porque el tango es un fenómeno, un género, un arte popular que no tiene fronteras ni divisiones políticas. No tiene fronteras, es decir, el tango funciona, es un todo, donde Montevideo es un barrio y Buenos Aires es un barrio con más barrios. Y Rosario es un barrio y La Plata es otro barrio, de un todo, donde puede haber algunas pequeñas características de diferenciación a veces. El caso del Uruguay, el tango se vinculó al carnaval bastante en una época, ¿no? Pero en general es un todo, inclusive nosotros tomábamos mucho el tango de Buenos Aires, de aquellos viejas raíces de los milongones y eso, perdimos mucho eso. Cuando empezaron a venir acá a actuar Firpo, Maglio, allá a principios, años 10 y pico, 15, 16, tomamos mucho el estilo de ese y nos empezamos a parecer mucho al tango de Buenos Aires, ¿no? Y se perdió un poco la raíz del milongón del 19, ¿no? Pero si tuviera que elegir algunos temas, tangos que son, por lo menos tienen uno de los dos, o música o letra de autores uruguayos, ¿con cuál se queda? A mí me parece que Náutico Club Español es una obra muy redondita, ¿eh? ¿Y alguno que tenga letra? No, letras hay, sí, algunos de Silva Valdés, pueden ser. Los letristas fueron pocos acá, en relación a los argentinos. De Soliño hay obras interesantes también.
A los cantantes les gusta mucho Mi vieja viola, se sienten identificados. Mi vieja viola, bueno, Sí. pero es un tango que, de principios del 30, pero que recién aparece por el 50. Claro, por ese Troilo lo tinte criollo que tiene y también por el tema del cantautor, ¿no? Del guitarrista, del guitarrero. Pero el problema es ahí, volvemos al inicial, como no se grababa en el Uruguay, del 30 para adelante no sabíamos que existía, salvo en el ambiente nocturno de bares y eso, que se lo oían cantar a Correa. Pero Troilo lo reflota y lo larga, y ahí lo sale a hacer otros intérpretes, ¿no? Con Miriñaque pasa exactamente lo mismo. Sí. Y después, por ejemplo, alguno que ha llegado a un ámbito más internacional, ¿no? Sin ser de Gardel, es A Media Luz, ¿no? Que lo ha grabado Julio Iglesias, por ejemplo. No, y curiosamente hay tangos de la época de fines del 30, que si uno veía Liquidaciones en Agadu, se sorprendía de tangos que se estaban tocando allá en la parte oriental de Europa y no, acá ya casi estaban desconocidos, ¿no? Pero Garufa se sigue haciendo, Pato se sigue haciendo, Negros, en algunos países por ahí se siguen tocando como tradición, ¿no? Sí, y además también no lo mencionamos y creo que deberíamos mencionar lo que hizo Raciati también, que compuso mucha cosa, también mucho tango en Japón que estrenó y que tiene sus seguidores. Raciati fue una orquesta muy popular, avalado por los bailes, por la fonoplatea, por los discos, con una buena difusión. Además, los cantores lo apoyaron bastante, en el caso de Nina Miranda, de Víctor Ruiz, de Carlos Roldán. Con Carlos Roldán hacía actuaciones especiales, Olga Legrossi, es decir, flautas al principio, cuando era típica Sondor. Decía, tuvo gente de peso que le dio popularidad y con un estilo definido, muy sencillo, muy elemental, pero un estilo definido, muy personal. Tengo un amigo que le gustan los tangos uruguayos que dice que su preferido es Adiós Corazón. Adiós Corazón fue un tema muy... En Buenos Aires se tuvo bastante difusión también. Hasta Siempre Amor, a difusión. Hubo algunos tangos sueltos que funcionaron, pero reitero, el problema es que lógicamente en la Argentina, que es el centro difusor, entonces económicamente es donde se graba, se difunde, se manda para todo. Se trabaja con la producción local, por un problema elemental de ganar derechos, ¿no? de tener trabajo. Los directores en las orquestas graban generalmente tangos de los músicos o de las editoriales, que es lo que apoyan, ¿no? Claro, pero creo que también lo que ayuda de que sea un compositor local es que uno se siente identificado y se siente que puede haber cosas de tu ciudad o de tu barrio en una letra de un tango, y no todo es ajeno, como que viene de otro lado, no se siente como que es de acá. Bueno, Pintín Castellanos era muy local. Y bueno, letras que Antonio Cassiani con sus tangos, Faragute, la época de Adolfo Mondino, Raúl Curó, de Horacio Sucena, hicieron temas muy locales, sobre todo los tangos cachadas, que le llamaban, que eran tangos que pintaban un personaje: Pato, Pituco, Globero, siempre Niño Bien. Que eso sí, en el exterior se siguen haciendo esos tangos, que fueron mucho empujados por las trupes o por conjuntos de carnaval, de los cuales hablaremos algún día, ¿no?